Hola jóvenes, a continuación les mostraré los conceptos relacionados con la caída libre y el lanzamiento vertical, que son ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, anteriormente habíamos presentado este mapa conceptual en el que se mencionaba que el movimiento puede efectuarse en una dimensión o en dos dimensiones. Si el movimiento es en una dimensión, puede ser uniforme en dirección horizontal o puede ser uniforme acelerado y a su vez este, que se da con aceleración constante, puede ser horizontal o puede ser vertical. En una anterior oportunidad se habían presentado los conceptos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado en dirección horizontal. El día de hoy vamos a revisar un par de ejemplos en los que, siendo un movimiento con aceleración constante, se da en dirección vertical. Bien, con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, habíamos encontrado que las ecuaciones cinemáticas del movimiento son las siguientes. Aceleración constante. Para cualquier punto sobre la trayectoria la aceleración es la misma. Velocidad que varía de forma lineal en el tiempo. Y posición que varía de forma cuadrática en el tiempo. Siendo la trayectoria rectilínea, al igual que en el movimiento con velocidad constante, se tiene que la aceleración es constante, la velocidad varía de forma lineal y la posición varía de forma cuadrática. Esto con respecto al movimiento con aceleración constante. Y las representaciones gráficas de estas funciones corresponden a las que se muestran aquí, ¿sí? La aceleración siendo una constante, entonces corresponde a una recta horizontal paralela al eje temporal. Para cualquier valor del tiempo la aceleración es una constante. La velocidad corresponde, en este caso, a una línea recta con pendiente positiva, ¿sí? De forma general, lo que se plantea acá gráficamente corresponde a lo que tenemos aquí. Ya deja de ser la velocidad una constante, ahora es una función del tiempo, y la posición, que varía de forma cuadrática en función del tiempo, tendría una representación cuadrática. Bien, tanto más grande sea el tiempo, mayor será la posición o la distancia recorrida, y para el movimiento con aceleración constante se tiene entonces una parábola, ¿sí? Que corresponde a un comportamiento cuadrático. Bien, con respecto a la caída libre y el lanzamiento vertical, me permito leer inicialmente lo que se plantea aquí. Analicemos ahora otro movimiento cuya trayectoria es rectilínea. En este caso, el movimiento coincide por completo con el eje vertical o eje Y de un sistema coordenado de referencia. Debido a que el movimiento se realiza sobre el eje vertical, es fácil observar que se puede llevar a cabo hacia arriba o hacia abajo. En ambos casos, se trata de un movimiento uniformemente acelerado porque está influenciado por la acción del campo gravitacional, el cual actúa en forma radial hacia el centro de la Tierra. Bien, podríamos tener entonces las siguientes situaciones. Si es caída libre para un tiempo inicial de 0, la velocidad inicial del objeto es igual a 0, entonces el objeto se encuentra a una altura con respecto a un nivel de referencia o con respecto al piso y se deja caer desde el reposo. El objeto se acelera debido a la aceleración de la gravedad
y para un tiempo 1 la partícula podría estar en esta posición, para un tiempo 2 la partícula o el objeto podría estar en esta posición y el movimiento continúa, la partícula o el objeto se sigue acelerando hasta que llegue al suelo o si se quiere analizar hasta que el objeto llegue a una posición específica, pues sería el caso específico o el caso que se quiere analizar. Bien, podemos tener otra situación que corresponde a un lanzamiento vertical hacia abajo para un tiempo inicial de 0. Ya la velocidad inicial no es igual a 0, es decir, que se da un impulso inicial al objeto. Para un tiempo 1 podría estar en esta posición, para un tiempo 2 podría estar en esta posición, continúa acelerándose hasta que haga contacto con el suelo. También es un movimiento acelerado, la aceleración corresponde a la aceleración de la gravedad. La diferencia entre estos dos es que para este la velocidad inicial es diferente de 0, no se deja caer desde el reposo el objeto. Ahora bien, en ambos casos, para facilitar el análisis de ese movimiento, se escoge el eje positivo hacia abajo. ¿Sí? Es decir, se escoge el eje positivo de tal manera que coincida con la dirección de la aceleración de la gravedad para que la aceleración se tome como positiva y se tenga entonces que para un tiempo, ¿sí?, distinto de un tiempo inicial igual a 0, la posición está incrementando y la velocidad está incrementando. Y por último, un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿sí? En este caso, para un tiempo inicial igual a 0, la velocidad inicial es diferente de 0, o sea, un impulso entonces al objeto o la partícula. Él asciende, alcanza una altura máxima y luego empieza a descender hasta que llega al punto inicial nuevamente. Para este lanzamiento vertical hacia arriba, siempre vamos a tomar el eje positivo hacia arriba, es decir, en dirección contraria a la aceleración de la gravedad. Bien, vamos a presentar algunos ejemplos para ilustrar estos movimientos, ¿sí? Ilustrar estos movimientos y tener más claridad con respecto a el análisis de las ecuaciones cinemáticas para cada uno de ellos. Bien, ejemplo 1. Se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo, tomando como aceleración de la gravedad 10 metros por segundo cuadrado y dirigida hacia abajo. Calcular a el tiempo que emplea el objeto para llegar al punto más alto. Bueno, tenemos gráficamente lo siguiente. Para un tiempo inicial igual a 0, la velocidad inicial es de 40 metros por segundo, el objeto es lanzado hacia arriba. Se esperaría que alcance una altura máxima justo en 80 metros. Justo en la altura máxima la velocidad del objeto es igual a 0. Eso garantiza entonces que el objeto desciende nuevamente y se espera que para una altura de 60 metros la velocidad sea de 20 metros por segundo hacia arriba, pero también de 20 metros por segundo hacia abajo. Es decir, el objeto se lanza, asciende, pasa por este punto sobre el cual va a tener una velocidad de 20 metros por segundo, alcanza la altura máxima, regresa, vuelve a pasar por 60, lo que implica que tendría una velocidad de menos 20 metros por segundo. ¿Por qué negativa? Porque en este caso el eje Y es positivo hacia arriba, sigue descendiendo hasta que llega al punto inicial de lanzamiento. Bueno, esto es una predicción, vamos a corroborar matemáticamente todo lo que se presenta aquí. Las ecuaciones cinemáticas son las siguientes, ¿sí?, planteadas de forma general. La posición varía de forma cuadrática, la velocidad varía de forma lineal. La aceleración es una constante y en este caso es igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a simplificar estas teniendo en cuenta lo que plantea el ejemplo.
Bien, y como el ejemplo plantea y sub 0 igual a 0, ¿sí? Tengo mi origen de coordenadas acá, velocidad inicial igual a 40 y aceleración igual a menos 10, se tiene esta ecuación para la posición. Y sub 0 es igual a 0, velocidad inicial es igual a 40, la gravedad es menos 10, dividido entre 2 nos da menos 5, por lo tanto y es igual a 40t menos 5t al cuadrado. Y para la velocidad se tiene que la velocidad inicial es 40 y la gravedad es menos 10. Entonces la velocidad sería igual a 40 menos 10t. Podemos calcular entonces la posición para diferentes valores del tiempo y la velocidad para diferentes valores del tiempo. Ahora bien, en el punto más alto, la velocidad del objeto o de la partícula es igual a 0. ¿Sí? Se lanza, alcanza su altura máxima, justo en ese punto la velocidad es igual a 0, lo que garantiza que el objeto o la partícula empieza a descender. Tenemos entonces 0 igual a 40 menos 10 veces t sub h, que sería el tiempo necesario para alcanzar esa altura máxima. Es decir, hemos reemplazado el valor de 0 en esta ecuación acá. ¿Sí? Velocidad igual a 0, entonces reemplazamos esto por 0. Al despejar t sub h de esta ecuación, ¿sí? Se tiene que es igual a 40 sobre 10 y por lo tanto t sub h es igual a 4 segundos. Es decir, el tiempo que transcurre para que el objeto alcance el punto más alto o la altura máxima es igual a 4 segundos. El tiempo necesario para alcanzar la altura máxima es igual a 4 segundos. Entonces tenemos la respuesta a este primer planteamiento. El tiempo que emplea el objeto para llegar al punto más alto es igual a 4 segundos. B. ¿A qué altura sube el objeto? Bueno, ya sabemos que el tiempo que transcurre para que alcance la altura máxima es igual a 4 segundos. Entonces, si han transcurrido 4 segundos, la distancia recorrida es y, que está dada por esta ecuación, tal como se presentó en la diapositiva anterior. Y es igual a 40t menos 5t cuadrado. Bien, pero vamos a reemplazar ese tiempo por 4 segundos, entonces eso sería h, altura máxima, y tenemos que h es igual a 40 por 4 menos 5 por 4 al cuadrado. Eso es igual a 80 metros, ¿sí? Tal como se mostraba en el gráfico de la diapositiva anterior, pero aquí lo hemos corroborado matemáticamente. Luego de que han transcurrido 4 segundos, la altura del objeto es igual a 80 metros, ¿sí? Por lo tanto, altura máxima es igual a 80 metros. C. Al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la posición del objeto? Bueno, si han transcurrido 2 segundos, la distancia recorrida es, tomamos la ecuación cinemática para la posición, que es igual a 40t menos 5t cuadrado, y reemplazamos t por 2. Entonces y sería igual a 40 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado, y esto es igual a 60 metros. Entonces, al cabo de 2 segundos, la posición del objeto es igual a 60 metros. D. Al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la velocidad del objeto? Si han transcurrido 2 segundos, la velocidad es. Tenemos la ecuación para la velocidad, tal como se presentó en una diapositiva anterior. Velocidad es igual a 40 menos 10t. Si han transcurrido 2 segundos, la velocidad entonces sería igual a 40 menos 10 por 2. Y el resultado es 20 metros por segundo. Es decir, al cabo de 2 segundos, la velocidad del objeto es igual a 20 metros por segundo. Y noten que es una velocidad que está disminuyendo, ya que la velocidad inicial era de 40 y disminuye porque se está desacelerando el objeto.
Al cabo de 6 segundos, ¿cuál es la posición y cuál es la velocidad inicial? Esto ya sería un tiempo después, ¿sí? Un poco después de que la partícula o el objeto ha alcanzado la altura máxima. La altura máxima se alcanza justo en los 4 segundos. Para 6 segundos, ¿cuál sería la posición y cuál sería la velocidad? ¿Sí? Recordemos que justo después de que alcanza la altura máxima empieza a descender. Si han transcurrido 6 segundos, la posición es y igual 40t menos 5t al cuadrado, donde t es igual a 6. Esto sería entonces 40 por 6 menos 5 por 6 al cuadrado y es igual a 60 metros. Es decir, la misma posición que para el tiempo de 2 segundos. ¿Sí? Para el tiempo de 2 segundos. Si han transcurrido 6 segundos, la posición es 60 metros. Y si han transcurrido 6 segundos, la velocidad es igual a 40 menos 10t, donde t ahora es igual a 6. Entonces velocidad es igual a 40 menos 10 por 6, igual a menos 20 metros por segundo. ¿Sí? Si han transcurrido 6 segundos, la velocidad es igual a menos 20 metros por segundo. Y se corrobora lo que se mostraba en el gráfico inicial. ¿Sí? Es decir que pasa nuevamente por 60 metros, ¿sí? Por la distancia de 60 metros, pero ahora la velocidad está dirigida hacia abajo. En este instante de tiempo la velocidad estaba dirigida hacia arriba para 2 segundos. En este instante de tiempo la velocidad está dirigida hacia abajo, es decir, para 6 segundos. Bien, se corrobora entonces lo mostrado en el gráfico inicial. Entonces, cuando tenemos un movimiento vertical hacia arriba, se presenta esa particularidad. El objeto alcanza la altura máxima, justo en ese punto la velocidad es 0 y justo un instante después empieza ese objeto a descender. Ejemplo 2. Desde la cima de una torre se deja caer sin velocidad inicial una piedra. ¿Cuáles son las ecuaciones cinemáticas del movimiento? Bueno, entonces tenemos una situación como esta. Para un tiempo inicial de 0, la velocidad inicial es 0. Para un tiempo 1, la partícula podría estar acá. Para un tiempo 2 podría estar acá. Y sigue el movimiento, que es acelerado, y la aceleración corresponde a la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿cuáles serían las ecuaciones cinemáticas del movimiento en este caso? De forma general tenemos que la posición está por esta expresión. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué la gravedad? Porque en este caso la aceleración corresponde a la gravedad. La velocidad sería igual a la velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo y la aceleración, que es una constante. ¿Sí? La aceleración, que es una constante y que sería la aceleración de la gravedad. Siempre que analicemos ejercicios como este que se presenta acá, vamos a tomar el eje positivo Y hacia abajo. ¿Bien? El eje positivo Y hacia abajo, de tal manera que el movimiento sea acelerado. Cuando particularizamos estas tres, obtenemos lo siguiente. Y sub 0 es 0. Velocidad inicial es 0. Por lo tanto, me queda solamente este término de acá. Como la aceleración de la gravedad la estamos trabajando como 10, 10 sobre 2 sería 5 y me queda 5t al cuadrado nada más. ¿Sí? Por eso tenemos y igual a 5t al cuadrado. Y acá vamos a especificar las unidades en las que estamos trabajando. ¿Sí? Como es el sistema internacional el que estamos utilizando, para Y
tenemos metros, ¿sí? Y es una distancia recorrida o una posición, las unidades son metros. Para la velocidad tendríamos lo siguiente: velocidad inicial es 0, gravedad es 10, por lo tanto la velocidad es igual a 10t y las unidades del sistema internacional, que son metros por segundo. Velocidad igual a 10t en metros por segundo. Por ejemplo, si t es igual a 1, la velocidad sería de 10 por 1 igual a 10 metros por segundo, ¿sí? Si t es igual a 3, la velocidad sería 10 por 3, 30 metros por segundo. Una velocidad que no es constante, una velocidad que varía en el tiempo. Y la aceleración, que es una constante, que es la aceleración de la gravedad, que para nosotros corresponde a 10 metros sobre segundo cuadrado. Estas son entonces las ecuaciones cinemáticas para una caída libre, ¿sí? Para una caída libre. Velocidad inicial igual a 0, posición inicial igual a 0, eje positivo hacia abajo. Entonces tenemos que y es igual a 5t cuadrado en metros, velocidad igual a 10t en metros por segundo y aceleración igual a la aceleración de la gravedad, que la vamos a trabajar como 10 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ejemplo 3. Se lanza una piedra hacia abajo con una velocidad de 40 metros por segundo. Escriba las ecuaciones de movimiento. Entonces tenemos un ejemplo similar al anterior. En un objeto se deja caer desde una altura h con respecto al piso o a un nivel de referencia. Para un tiempo de 0, la velocidad es de 40 metros por segundo, tal como se plantea acá. Para un tiempo inicial podría estar en esta posición y para un tiempo mayor podría estar en esta posición de acá. O un tiempo de caída, es decir, el tiempo que emplea en ir desde este punto hasta este punto. Bueno, vamos a mirar las ecuaciones cinemáticas, qué forma toman en este caso. Partimos de las formas generales, tal como en la diapositiva anterior o en el ejemplo 2. Y es igual a y sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. La aceleración es igual a una constante. Bien, y sub 0 es igual a 0. Velocidad inicial ahora es distinta de 0 y en este caso es igual a 40. Por lo tanto, este término sería 40t y acá tendríamos 10 sobre 2 que es 5. Por lo tanto, este término sería 5t al cuadrado. Y es igual a 40t más 5t al cuadrado. Esto en metros. Para la velocidad tendríamos velocidad igual a 40 más 10t. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es de 40 y la gravedad es de 10. Velocidad igual a 40 más 10t, esto en metros por segundo. Y para la aceleración tenemos que es igual a la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Estas son las tres ecuaciones cinemáticas que describen el movimiento de lo que se está presentando acá o de lo que se está planteando aquí. Bien, ahora, si el tiempo de caída es de 2 segundos, ¿cuál es la altura de lanzamiento? Si el tiempo de caída es de 2 segundos, ¿cuál es la altura de lanzamiento? Es decir, si transcurren 2 segundos para que el objeto llegue desde el punto de lanzamiento hasta el piso, ¿cuál es esa altura de lanzamiento? Entonces, si han transcurrido 2 segundos, la posición es la ecuación para la posición, ¿sí? 40t más 5t cuadrado. Reemplazamos por el tiempo de caída, que es de 2 segundos, entonces llamamos a ese valor de y h, ¿sí? O altura. Y sería 40 por 2 más 5 por 2 al cuadrado, y esto es igual a 100 metros. ¿Sí? Si han transcurrido 2 segundos, la altura es de 100 metros. Si han transcurrido 2 segundos, tenemos la altura de lanzamiento que es de 100 metros. ¿Cuál es la velocidad de la piedra al llegar al suelo? Tenemos el tiempo transcurrido para que llegue
al suelo, que es un tiempo de 2 segundos. Entonces, si han transcurrido 2 segundos, la velocidad es velocidad igual a 40 más 10t. Esto es 40 más 10 por 2 y sería igual a 60 metros por segundo. Si han transcurrido 2 segundos, la velocidad es igual a 60 metros por segundo. Velocidad justo cuando la piedra llega al suelo. Bien, jóvenes. Con estos ejemplos ilustramos entonces lo que se plantea de forma general para la caída libre y el lanzamiento vertical. Eso es todo por el momento. Nos vemos en una próxima oportunidad.